You are live, me dice el streaming, quiere decir que estamos en vivo, pero yo tengo sincronizado todo, Elena Natalia, tengo desmuteado el Meet, tengo desmuteado al invitado, ¿nos están viendo? Todo, yo ya estoy mareado, Elena, ya no, estoy en una situación de estrés que no sé si llego a diciembre. Bueno, sí, creo que hemos vuelto, ya estamos en condiciones de comenzar nuestro próximo bloque, que es la columna del movimiento obrero, al cual ya le estamos dando la bienvenida. Primero le voy a desmutear y le voy a compartir la pantalla a el compañero Fabián Galié. Muy buenos días, mediodía. Fabián Galié, te saludamos Elena y Diego. ¿Cómo andás? Bien, bien, la verdad que bien. Muy bien. ¿Estás confundido? ¿Qué tal, Co? Confundido. Hoy un poco la idea es poner en contexto la nueva encíclica papal Fratelli Tutti, todos hermanos, ¿no? Que para un ateo es música de Beethoven para mis oídos, porque realmente el Papa vuelve a calar hondo en los problemas centrales de la humanidad, los problemas que tenemos que resolver, y en definitiva es eso lo que hay que resolver, sacando, ¿no?, todo tipo de pruritos. Primero les cuento, ¿no? Las encíclicas son cartas que generalmente, bueno, no, los papas hacen hace mucho tiempo para el círculo íntimo, sea para los obispos y para los fieles. Lo que pasa es que algunas encíclicas en particular toman una dimensión universal por el momento histórico que se está viviendo. Uno cuando piensa en una importante era la encíclica del Concilio Vaticano II, y una que toma una dimensión enorme son justamente estas dos últimas de Francisco, el Laudato Si, que ya la hemos hablado en la columna, y esta que Fratelli Tutti, que Francisco la está escribiendo en el medio del estallido del COVID. Yo seleccioné algunos puntos importantes, ¿no?, que nos pueden ayudar a pensar la tarea cotidiana, lo que tenemos que enfrentar, cómo nos tenemos que organizar. Él lo primero que dice, toma la número 7 lo tomo y entonces él se refiere al problema de la fragmentación y la normalidad. Él dice, cuando estalla el COVID, lo que aparece enseguida es que el mundo está a pesar de ser un mundo global, hiperconectado, está en una tremenda fragmentación. Por eso no puede todo el mundo en conjunto accionar sobre los problemas del COVID. Y ahí pone también un punto muy importante que dice, bueno, el que piense que en realidad se trata de arreglar lo que estaba mal antes del COVID no está viendo la realidad, porque en realidad lo hemos hablado en esta columna y para recordarle a los oyentes que el COVID estalla simultáneamente o enseguida de lo que fue el estallido de las bolsas, que se llamó el cisne negro. Es decir, uno no tiene por ahí argumentos sólidos para decir que fue provocado, pero muy raro, es decir, en el medio de una caída de prácticamente una estafa bursátil a las naciones y a las empresas privadas, ¿eh? Algo impresionante. Eso quedó tapado ahí, pero miren que está hace exactamente 8 meses atrás, ¿no? Para recordar esto. Pero bueno, sigamos con algunos puntos importantes, ¿no? Sí. En el punto 2 se dice, bueno, sobre la idea de abrirse al mundo. La idea de abrirse al mundo que hay hoy es la idea que tiran los medios de comunicación masivos o el macrismo. La idea de abrirse a los mercados. El Papa te dice, esa no es una idea del mundo. Esa es una idea de abrirte a la explotación generalizada, pero que divide cada vez más a los pueblos y a las naciones. En otro punto toma algo recontra interesante sobre el problema del valor de las palabras. Cómo en realidad se tergiversa el valor de las palabras. En estos días, trayéndolo a la Argentina, vemos, por ejemplo, que se habla de la República
Y la República pareciera que es una entelequia donde la República no se toca, y en realidad los mismos que te están hablando son los tipos que vaciaron Vicentín, que cagaron a Dios y a María Santísima. Luego voy a decir cómo se tergiversan las palabras para poder adaptarlas a ese discurso único, global, financiero, ¿no? Ujú. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Estaba pensando un par de cosas, Fabián. Primero con esto de lo que decía de las palabras, es re interesante porque sí, es como decís vos, en los medios, no este año, sino hace bastante tiempo ya que venimos de alguna manera, la sociedad comienza a ver o a tratar de ver entre líneas algunas cosas que pasan en los medios. No siempre podemos hacerlo, pero han aparecido muchas palabras, como decías vos, república, pero apareció eh, la vacuna, la infectadura y varias cosas que van surgiendo que en realidad es como que está discutido el sentido de las palabras, ¿no? Depende de quién te está contando la historia, el sentido, la significación es distinta. Y me parece interesante que esté en discusión esto, que sea la propuesta del Papa, que es Claro, Francisco. Y me claro, parecía interesante. Francisco lo que hace dice, mirá cómo usa la palabra en relación a sus intereses de clase, y la Claro, agarran y vacían a las palabras. claro. Pero eso es de la vida cotidiana, ¿no? Sí, porque Bueno, para junté mí algunas. es parte de la disputa también, ¿no? O sea, estamos hablando a veces de la disputa laboral y otros disputa por los derechos, pero parece mentira, o por ahí no mentira, sino parece más claro, más visible, que las palabras también están en disputas, ¿no? La verdad, la realidad, la salud, muchos términos que depende quién te lo cuenta o cómo te lo cuenta. Bueno, veíamos hace semanas atrás el tema del desalojo, la propiedad, la tierra, Claro, depende de quién te cuenta la historia, tiene su propia perspectiva y se pierde el sentido en común o se está discutiendo, ¿no? Porque también es un tema. Me parecía interesante el título, ¿no? Porque es como que está convocando justamente a la unidad. Decías Fratelli Tutti. ¿De cuándo es sí, esta encíclica? pero Como antes de hermanos ir a todos, eso, algo así. antes de ir a eso, Diego, ya que estamos hablando de la palabra, lo había dejado para lo último, pero viene al caso. Él dice, es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida, de todo sobre la apropiación de los bienes por parte de alguno. Porque vos nombrabas recién el problema cuando fue lo de Entre Ríos, hace poquita semana atrás, y lo de Guernica, el problema de que se pone en discusión el problema de la propiedad privada, pero nuevamente se vacían las palabras. Y ahí hay una faltante enorme nuestra, de la militancia, de los sectores populares, porque al no decir nada, confundí. Yo decía, mirá, Marx en el manifiesto dice, los comunistas estamos a favor de la propiedad privada, pero dice a favor de la propiedad privada individual. Somos totalmente enemigos de la propiedad privada de los medios de producción, porque eso es lo que priva a toda la población mundial de tener los bienes necesarios para poder vivir. Eso también está vacío y requiere que nosotros pongamos el cuerpo en esa palabra, ¿entendés? Porque si no, la apropia un sector, el sector, digamos, de las élites de poder, y te la lleva donde quiere. La gente, si vos preguntás a cualquiera, y yo no quiero que me saquen el televisor de mi casa, pero si no estamos hablando de eso, o de tu casa, o de tu auto, lo que compraste con tu trabajo. Estamos hablando de la propiedad privada de los medios de producción, y el Papa nuevamente lo pone en esos términos. Y lo iba a dejar para lo último, pero justo lo planteaste vos como el tema de la propiedad privada. Después en el punto 17 vuelve sobre la idea de la casa en común, que eso es fantástico. Cuidar al mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos, pero primero dice, se tiene que constituir un nosotros. Y eso es una tarea que básicamente tiene que ver con la discusión, con el desarrollo de la conciencia. Se tiene que constituir un nosotros, porque si no también ese nosotros queda como algo vacío, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Vacío de significado. Eh, y después, bueno, toca algo sobre poder recuperar la pasión sobre el cambio. Es decir, este momento del mundo requiere
él ya lo había dicho, creo que fue el discurso de los movimientos populares en Bolivia, que a momentos extraordinarios, soluciones extraordinarias. Porque si nosotros no recuperamos eso, repetimos, por más buena voluntad que tenemos, y está el caso de Guernica, volvemos a repetir exactamente lo mismo. Vos decís, pero ¿quién puede dudar que nuestro gobernador es un buen tipo y compañeros que lo siguen son compañeros bárbaros? Pero ojo que si vos no resignificás una cantidad de cosas, te queda como que vos agarraste y pegaste palo. ¿Se entiende? Entonces hay que resignificar la idea del cambio, de la pasión por el cambio, porque no hay otra forma de solucionar esto. El capitalismo está en su etapa, lo hemos visto acá, en su etapa de agotamiento total, y no es porque uno lo quiera, porque objetivamente es así, porque cumplió todo un proceso de pasar de librecambista a monopólico, y cuando pasa a monopólico en el siglo XX, ya concentra toda la riqueza. Por eso, si vos mirás en la encíclica anterior, él dice, este sistema no va más. ¿Por qué es lo que no va más? Que te deja a todo el mundo afuera. Por eso, cuando pensé en esta columna, era pensar en el Fratelli Tutti, porque me parece que la idea de todos hermanos es justamente contraria a la idea del actual sistema capitalista monopólico, que él te dice, mirá, son todos hermanos, que ustedes se quedan todos afuera, todos los que son hermanos se quedan afuera. Y él te está diciendo, mirá, todos hermanos, todos adentro. Tiene una resignificación muy importante. Si tengo... Hermanos unidos. Claro. Fabián, por ahí no es para que lo desarrollemos porque es un tema más complejo, pero digo, cuando vos decís que el capitalismo está agotado, bueno, es algo que solemos hablar acá en esta columna, pero digo, están también los problemas, digamos, las cuestiones concretas, reales, que las soluciones que se le da, digo, pensando en la crisis, pensando en la necesidad del país de generar dólares, generar divisas, digo, hay dos temas que están, por un lado el fracking y por el otro lado las megagranjas de chanchos, de cerdos que Claro. están, digamos, ¿no? Estas soluciones que lo que hacen es parte de las cosas que se denuncian también en esa encíclica y siempre, ¿no? Contra el medio ambiente, la superexplotación, o sea, cosas que no van a favor ni de la mejor calidad de alimentación, ni de mejores condiciones de trabajo, pero por otro lado, las cosas que yo leí, decir, bueno, no hay otra manera de conseguir dólares, porque se necesita la inversión de China, porque se necesita la inversión de Vaca Muerta, o sea, digo, es como una encerrona, ¿no? Es decir, bueno, nos podemos querer avanzar, pero si no hay un cambio estructural, las soluciones para un país como la Argentina terminan siendo, digamos, agarrar estos negocios que vos decís, bueno, te generan unos dólares, pero también te hacen pelota todo. Nada, Bueno, lo sigo pensando. Fíjate que yo arranqué tomando el punto 7 del Fratelli Tutti, ¿por qué? A propósito, porque va en relación a lo que vos planteás, Elena. Vos decís una cosa, el tipo decía, pensar que solo la tarea es mejorar o arreglar lo que estaba anterior es no estar viendo la realidad. Y vos decís, bueno, es cierto que pero este país necesita cambiar la matriz productiva. Es cierto, para poder sacarse la restricción monetaria externa, que es histórica en la Argentina, porque vos importás bienes para la producción y para el consumo más de lo que exportás, tenés que cambiar la matriz productiva. Eso no se hace de un día para el otro. Está claro, si yo vendría acá y diría, mirá Alberto cómo no lo hace. No, primero hay que mirarse uno, hay que trabajar la conciencia, las discusiones, porque se pueden hacer miles de otras cosas que, si bien van a estar en un periodo dentro del sistema capitalista, van hacia otro lado, hacia donde va la verdadera globalización, que es la que planteamos mucho desde la izquierda marxista, y también lo plantea el Papa, es decir, una globalización donde compartamos todos los bienes que creamos socialmente. Yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Vos tenés el 60% de las tierras en la Argentina son tierras ociosas. Vos podés tener dos caminos. Un camino que hoy es imposible por el estado de conciencia, decir, se la voy a expropiar porque no tenés con qué bancar eso.
y el otro es decir, vamos a discutir una ley donde el Estado sea el primer oferente a los alquileres de la tierra ociosa y ponerlas a producir en función del bienestar en común. Vos decís, mira, yo no te estoy expropiando nada, yo te digo que la ley dice que el primero que se la tenés que ofrecer es a mí, no se la tenés que ofrecer a Cargill. Hay miles de cosas, como la reducción de la jornada de trabajo. Es decir, vos querés que entre, ahora hay una discusión enorme porque se termina el IFE 4, ¿no? Para mí también, escuché antes el programa, para mí es un error, pero eso lo tendrá que hacer saber el pueblo. Pero mirá que a esos 8 millones de tipos, solamente para que entren al sistema productivo, la única forma dentro del capitalismo es la reducción de la jornada de trabajo. Es la única forma donde el Estado, en vez de ponerlo en subsidio, lo ponga en subsidio para el empleador y ese trabajador entre en blanco y salga del sistema de subsidio, porque lo pone pone a la clase en otra categoría, pero hay que empezar a pensar en forma mucho más creativa. Por eso yo arranqué diciendo, a veces cuando escribe Francisco, en música para los oídos de un marxista, porque está planteando, decir, pero Cacho, ¿no ves que no va más? No, ¿por qué lo digo? Porque hay que sacarse el prurito. ¿A qué nivel? Y está claro que hay un montón de cosas que tiene la iglesia, pero es como, yo cuando pienso en Francisco, ¿sabes qué pienso? ¿Viste? Cuando dice, cuando Cristina era la presidenta, pero Cristina es el poder. No, te dijo Cristina. Soy administradora del Estado, a lo sumo tengo el 25% del poder. Vos decís, pero el Papa es el poder. No, solamente basta con mirar lo que pasa en la Argentina. De 100 obispos me alcanzan con una mano para decir quién está a favor de las políticas de Francisco. Y no quiero ni pensar si el Fratelli Tutti no se lee en las iglesias, ¿eh? ¿Está claro? He resistido, a través de una compañía de la Pastoral Social contaba, que he resistido en la propia comunidad de base. Entonces vos decís, bueno, pará. No le quiero pedir pera al olmo, le digo, lo que está haciendo es mucho. A nosotros no sirve y él irá hasta donde quiera ir. Pero si va hasta acá, nos conviene porque arrastra todo el movimiento. ¿Se entiende? Yo le quería pedir... Se entiende. Y como decía por ahí también algún otro conocido, los lugares hay que ocuparlos y sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Así que bueno. Sí, en eso Diego, tengo 2 minutos porque yo quería cerrar con algo. Es una lectura muy chiquitita de un reportaje a Fidel en los 90, muy pequeña, porque en Palma, vos decís, Fidel estaba diciendo esto en la década del 90. ¿Podría ser? Un minuto. Tengo un minuto, pero mirá, un minuto me sobra. ¿Sabes que soy Gardel? Lo tengo que buscar nada más. Te puedo creer. Dice Fidel que se hace una pregunta. Escuchen esto porque es reinteresante. Fidel dice, me hago una pregunta. ¿Se trata de un proceso reversible? Mi respuesta, la que me doy a mí mismo, es no. ¿Qué tipo de globalización tenemos hoy? Una globalización neoliberal, así llamada por muchos de nosotros. ¿Es sostenible? Dice Fidel, no. ¿Podrá subsistir mucho tiempo? Absolutamente no, dice Fidel. ¿Cuestión de siglos? Categóricamente no. ¿Durará solo décadas? Sí, solo décadas, pero más temprano que tarde tendrá que dejar de existir. ¿Me creo acaso, dice Fidel, una especie de profeta o adivino? No. ¿Conozco mucho de economía? No. Casi absolutamente nada, dice Fidel. Para afirmar lo que dije, basta saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es lo que aprenden los niños en la primaria. ¿Cómo se va a producir esa transición? No lo sabemos. Mediante amplias revoluciones violentas o grandes guerras, parece imposible, irracional y suicidia. Mediante profundas y catastróficas crisis, desgraciadamente, es lo más probable. Casi inevitable, y transcurrirá por muy diversas vías y formas de lucha. Eso es lo que estamos viendo hoy. Esto es un reportaje a Fidel en la década del 90, que va en el mismo sentido que lo que propone tanto el Laudato Si como el Fratelli Tutti. Es cuestión de poder abrir un poco la cabeza, porque de lo que se trata es de poder transformar esta sociedad para que entremos todos en un lugar donde no está entrando nadie. Fíjense, Perú, está ya todo por el aire. Bueno. Gracias, Fabián.
No sé, espero que me vuelvan a invitar. Sí, sí. Soy un marxista traidor. Sí, será hasta Hasta la el próxima. próximo encuentro. Dale. Abrazo Dale, grande. un abrazo, gracias por invitarme. Chao, chao. Era Fabián Galié para charlar con nosotros en esta columna de Movimiento Obrero. Cerramos acá, Elena Natalia, y nos vamos a la tanda y volvemos.